cosa es yo plantearle a usted lo que es el ideal de Dios, el ideal de la Biblia. Lo que dice Dios acerca de nuestra responsabilidad. Lo que dice el Señor acerca de nuestros fundamentos y lo que dice la Biblia. Eso es el ideal. Pero otra cosa es, pastor, si usted conociera la realidad mía. Si usted conociera lo que yo estoy viviendo. Y yo pienso que hay una respuesta bíblica en esta tarde. Y lo voy a hacer en el tiempo menos posible para nosotros, porque quisiera simplemente estar aquí en el altar en un momento de oración. Padre, ayúdanos en esta hora. Me someto a ti, Espíritu Santo, toma mi pensamiento y todo lo que yo he preparado, pero que tú me has permitido tenerlo aquí, Señor, pero que seas tú y no yo. Habla el corazón. Tú sabes, Padre eterno, si hubiese aquí alguna familia que está viviendo, Padre mío, una realidad diferente al ideal, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que ministres para gloria y honra de tu nombre. ¿Cuál es la realidad suya? ¿Cuál es el ideal? Si me permites unos minutitos, ya mismo voy a orar. Si me permites, puedes sentarte un momentito y me lo permite. No te me vayas muy lejos, no te me vayas y me perdona. ¿Cuál es lo ideal? Pero ¿cuál es tu realidad? Posiblemente, y quiero hablarle, quizás este joven que está aquí es de lo que yo voy a mencionar. Quizás usted está pasando por el momento más difícil de tu matrimonio. Estás pasando quizás por un divorcio. O quizás te casaste de nuevo pensando de que esta es la alternativa y quizás no te ha salido muy bien este segundo matrimonio tuyo. Quizás estás recién casado por primera vez, pero no era como pensabas. Y te has enfrentado a una realidad completamente diferente a la que tú tenías en tu mente. O quizás estás luchando porque quieres tener familia y eso te ha traído una ansiedad y emocionalmente te ha afectado. Quizás tu realidad, la realidad tuya, porque aquí hablamos, tienes que levantar un legado, tienes que construir un legado. Esto es lo que dice la Biblia y ese es el ideal. Pero mientras yo me preparaba para esta semana, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, sí, pero ese es el ideal, pero la gente nuestra vive una realidad quizás diferente. Y yo quiero ser sensitivo porque si el Espíritu Santo lo trajo a mi corazón, es porque Él también te quiere llevar de la mano. Y quizás esa es la situación tuya hoy. El joven, el hijo que quizás se ha tornado rebelde en tu casa y te da la espalda. El marido que no quiere venir y no quiere saber de la iglesia. O quizás la esposa que no quiere saber del Señor. O quizás tu realidad es que no estás viviendo una vida balanceada y se está reflejando en todas tus relaciones humanas. Así que yo no sé cuál es tu realidad en el día de hoy. Pero lo que yo sí sé es que de la realidad a lo ideal hay una tensión. Hay una tensión. Hay un momento difícil. Hay algo que quizás tú estás abrazando ahora mismo que quizás no lo puedas expresar o no quisieras expresarlo. O quizás en ambientes como el que estamos ahora no tienes el espacio para expresarlo. Pero yo te vengo a decir que de lo ideal a lo real hay tensión. Y aquí es donde esto se complica. Aquí es donde esto se complica y escúcheme bien. Es que estamos viviendo en una cultura, en una sociedad y el espíritu del siglo de alguna manera nos quiere decir, ¿sabes qué? Estás pasando por tu crisis, pero todo está bien, it's okay. It's okay. Pues si te tienes que divorciar, divórciate de nuevo, no hay problema. Ese hijo rebelde, toléralo, todos los niños se rebelan. La cultura me quiere imponer a mí que yo armonice, que todo está bien, que las crisis mías son normales. Aleluya. Y eso es lo que yo veo como la tensión grande de todo esto. Vivimos en esa cultura que quiere normalizarlo todo. Lo quiere normalizar todo para que usted no se sienta mal de nada. Y el estilo de vida que usted viva lo puede vivir porque todo es normal y todo está bien. Y yo vengo en el nombre del Señor a decirte, no todo está bien. Hay un ideal, hay algo que Dios quiere que tú vivas, aunque tú estés viviendo una realidad diferente. Aleluya.
Porque aunque usted quiera quizás normalizarse ante la cultura y ante la sociedad que nos quiere imponer unos valores diferentes, pero lo real es que dentro de ti, en lo íntimo, allá adentro, aunque tú estás pasando por una lucha diferente quizás y bien difícil, pero por dentro hay algo que te dice, sí, pero yo me enfoco en lo ideal. Hay algo en mí que me dice que a mí me gustaría que mi matrimonio tuviera éxito. Hay algo dentro de mí que me gustaría que mis hijos le sirvieran al Señor. Hay algo dentro de mí que me dijera, que me dice, pero si mi esposo estuviera aquí o mi esposa estuviera aquí. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué? Cada vez que yo pienso en mis hijos y cada vez que yo pienso en mis nietos y cada vez que yo pienso en mi familia, tengo que rápidamente poner mi mirada en lo ideal de Dios. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para nosotros. Y el propósito de Dios siempre es mejor que el nuestro. Y el propósito de Dios siempre será mejor que el de la cultura. El propósito de Dios siempre será mejor que nuestra sociedad. Y Dios me llama a construir un legado. A construir un legado en medio de la tensión que yo estoy viviendo. Aleluya. Así que esa es la realidad. Escuche, pero aquí viene de momento y entra el Señor Jesús a la escena. Una cosa es mi realidad, otra cosa es lo ideal. Una cosa es la tensión que se vive del ideal o de lo real a lo ideal. Pero escuche, de momento llega Jesús al escenario y comienza a enseñarnos una ética nueva. Aquí de momento entra el Señor al escenario de la vida humana con sus enseñanzas en el Evangelio. Y uno comienza a leer las historias de Jesús. Y de momento Jesús toma entonces el ideal y lo lleva a otro nivel. Lo lleva a otro nivel. Y comienza a predicar. Y comienza a decirnos. Y comienza a señalar el ideal. Pero escuche, lo grande del Evangelio de Jesucristo es que el Señor reconoce el ideal, pero sabe la realidad mía. Pero de momento Él entra y dice, ¿sabes qué? Yo sé que hay un ideal y ustedes están viviendo una realidad, pero yo vengo a decirte que yo no te condeno en tu realidad. Yo no he venido aquí a condenar al mundo. Yo no he venido aquí a juzgar al mundo. Yo he venido aquí a salvar al mundo. Y ahí es cuando usted entra, mi hermano, y su matrimonio y mi familia y mis hijos tienen remedio en el ideal de Dios. Porque cuando Jesús entra, comienza a cambiar la realidad mía para gloria y honra de su nombre. Jesús señaló lo ideal sin tener que negar mi realidad. Y en esencia, cuando Jesús entra al escenario y comienza a incluir perdón, misericordia, amor, comienza a introducir todos esos valores dentro de la tensión que yo estoy viviendo. Y lo que me está diciendo el Señor es, aprende a vivir con tu tensión, pero sin tener que asimilarte a los valores del mundo. Porque si tú le incluyes perdón y misericordia y amor, tú puedes vivir de lo real a lo ideal, abrazado de mí, te dice el Señor. Aleluya. En otras palabras, el Señor me está diciendo, tienes que aprender a vivir con tensión, sin tener que recurrir a lo que el mundo te ofrece. Aprende a vivir con tu realidad. Quizás no estás viviendo lo ideal de la familia. Quizás no estás viviendo en la familia perfecta. Pero el Señor te dice, pero tú no tienes que abrazar al mundo. Aprende a vivir en el perdón y en la misericordia y en el amor mío. Y yo te voy a dar una victoria poderosa en ese peregrinar tuyo. En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos está diciendo, no pierdan de vista el ideal. El ideal es de Dios, el ideal existe. Yo quiero que ustedes construyan un legado, no pierdan de vista. Pero por otro lado estoy consciente de que ustedes están viviendo otra realidad. Están luchando en su matrimonio, están enfrentando a los hijos rebeldes, están viviendo quizás una vida desbalanceada. Pero mantén tu ideal de frente. Y vivan en la verdad de Dios. Y vivan en la verdad de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios siempre basta.
La gracia de Dios es suficiente para abrazarme, hermano querido. Y yo no tengo que terminar como una estadística del mundo, sino que yo puedo vivir dentro de la tensión de lo ideal a lo real. Yo puedo vivir en tensión, pero con la mano de Dios victoriosa siempre en mi vida. El Señor nos llama, mis queridos hermanos, a ser embajadores de Cristo para aquellos que no han logrado el ideal. Esta iglesia tiene que ser iglesia sanadora, como decía el pastor Gaby. Esta iglesia tiene que ser iglesia sanadora, ¿sabes qué? Y embajadores de Cristo para los que no han alcanzado el ideal, que todavía estamos en la lucha, que una cosa es lo ideal y otra cosa es mi realidad. Pero Dios a mí no me abandona en mi realidad. Dios a mí no me da la espalda en mi realidad. Quizás yo no estaré viviendo el matrimonio perfecto, pero Dios no me abandona en mi realidad. Con las luchas y las pruebas y todas mis imperfecciones, la gracia y la misericordia de Dios siempre me han de socorrer y me van a llevar a puerto seguro mientras yo siga abrazando a Cristo. Dale el aplauso al Señor, iglesia. Y déjeme finalizar con este punto para orar. En el Antiguo Testamento, cuando uno busca el Antiguo Testamento, y mire, esto lo digo, ¿verdad?, con el mayor respeto a la palabra, porque siempre me gusta honrar la palabra del Señor. Pero cuando busco en el Antiguo Testamento, yo no encuentro ejemplos buenos de familia en el Antiguo Testamento. Y eso es tirando todos esos nombres grandes, como los Abranes, y los Noé, y los David, y los profetas. Y cada una de estas familias de nombres grandes que nosotros decimos, wow, Abraham. Pero cuando busco en el Antiguo Testamento no encuentro ejemplos de familias buenas. Al contrario, encontramos crisis en la mayoría de los hogares. Si me voy al Nuevo Testamento, tampoco encuentro muchos ejemplos buenos de familia. Lo que sí encuentro en el Nuevo Testamento son muchas enseñanzas sobre lo que debe ser la familia. Y aquí es donde aparece Efesios capítulo 5 y el capítulo 6. Dentro de todo ese cúmulo de enseñanzas, para mí, la de Efesios capítulo 5 y capítulo 6 como que resumen uno de los principios más poderosos que Jesús enseñó. Y aparecen ahí cerca del verso 21, si los muchachos lo tuvieran y lo quisieran poner en pantalla. Del 21 en adelante, Efesios capítulo 5. Pero en esencia, estos versos a usted le va a fascinar porque mire cómo comienza. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El siguiente. Yo sé que este no agrada mucho. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, ahora, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y luego en el capítulo 6, verso 1, habla, hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es lo correcto. Pero mire, hermano, yo sé que dentro de esta lista de maridos, amar a su esposa, esposas, someterse a su marido, hijos, obedecer a vuestros padres, a los padres luego dice, no exasperéis a vuestros hijos. Mire, en los años que yo he tenido como pastor, me he encontrado, no muchos, pero me he encontrado con algún varón que ha ido a mi oficina a decirme, pastor, usted tiene que hacer algo por mi esposa. Porque mira lo que dice Efesios 5:22. Y la esposa mía no se quiere someter a mí. Yo me he encontrado. Ahora, cuando yo les hablo, no regresan. Porque yo usualmente, uso una exégesis bien sencilla. Una exégesis bien sencilla. Lo primero que yo le hago es que le digo, ¿qué dice el verso 22? Pónmelo de nuevo. 5:22. Muchachos, no me lo dejes. Ajá. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Esposa. Yo le digo, hermano, el Señor no te está hablando a ti, le está hablando a ella. Así que esa palabra no es para ti. Métase en lo suyo y deje que su esposa entienda ese verso. Y con eso, hay otro verso que habla del esposo. Ese es para ella.
Así que usted ocúpese del suyo y permita que ella trabaje con el verso de ella. A veces regresan y otras veces no. Pero escuche, es que hemos obviado, hermano, leímos el verso más importante y lo obviamos porque nos enfatizamos en el 22 y en el 23 y en el 24. ¿Usted sabe cuál es el verso clave de Efesios 5? El 21. Póngalo de nuevo. Hermano, ese es el verso clave de ese capítulo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mire, lo que hace Pablo lo que hace es que en el verso 22 y en el verso 23 está ilustrando particularmente lo que dice el verso 21. El texto que gobierna el pasaje es el verso 21. Sométase cada uno a otros por reverencia a Cristo. Varón, no es por reverencia a ti. Mujer, no es por reverencia a ti. Es por reverencia a Cristo que nos debemos someter unos a otros. Así es que cuando el verso 22 dice, mujeres casadas, sométase a su marido, lo está usando como un ejemplo, pero acaba de dar el principio. El principio del Nuevo Testamento, cuando uno se abre a la enseñanza poderosa del Evangelio de Jesucristo, es que nos debemos someter unos a otros. Aleluya. No ha existido una ética de amor, o no existió una ética de amor antes de Jesucristo. Bíblicamente hablando, sociológicamente hablando, antes de la presencia física de Jesús, antes del ministerio de Jesús, ¿sabe quién imponía la ética? La ética cualquiera fuera, el que estaba en poder. Entiéndase Roma, entiéndase Grecia, entiéndase Babilonia, entiéndase Egipto. Todos los imperios que estaban en poder establecían la ética de lo que fuera. De momento entra Jesús al escenario de la historia humana y comienza Jesús a cambiar el pensamiento. Y lo comienza a cambiar de esta manera y dice, el que más poder tenga, que lo use para beneficiar al que no tiene poder. ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa de someterse? El que diga en la sociedad que más poder tiene. Y el Señor lo que está diciendo es, usa tu poder, tu influencia, tu posición, tu autoridad para beneficiar a otros. Aleluya. Aleluya. Jesús comienza a enseñar esto y hay una ilustración poderosa que aparece en varios de los evangelios, en donde ya Jesús está listo para ser crucificado, posiblemente un día, 2 días antes, no sabemos cronológicamente cuándo. Está en el aposento alto con sus discípulos y el contexto del pasaje es que Jesús está recibiendo del Padre una afirmación de que este es mi hijo y toda autoridad está sobre él y tiene todo el poder. Y en el contexto de la autoridad de Cristo viene Jesús y se quita la ropa, se pone una toalla, se amarra un paño y comienza a lavarle los pies a los discípulos en el contexto donde más poder y más autoridad tenía él. Y los discípulos que no entienden el asunto le dicen, pero yo no me puedo dejar lavar los pies por ti. Jesús dice, sí, déjense lavar los pies porque los voy a usar a ustedes como un ejemplo, porque estaba estableciendo uno de los principios más poderosos. Y es que el que más poder tiene lo debe utilizar no para beneficio propio, lo debe utilizar siempre para beneficiar a otro. Y los discípulos se quedaron con ese principio. Y yo imagino a Pablo y a Pedro y a los discípulos, oye, ¿cómo nosotros aplicamos ese principio a la familia? Y cuando el Espíritu Santo comienza a inspirarlos para que comiencen a escribir las cartas, el Espíritu Santo, Pablo y Pedro y todos los demás dijeron, ahora entendemos lo que Jesús quiso hacer con aquel ejemplo. Lo que nos está diciendo es que nos debemos someter unos a otros en la familia. Porque esto no es de rango. Esto no es que el hombre es el que manda.
o que la mujer es el que manda. Esto es que el que manda es Cristo. Y cuando Cristo manda, usted puede levantar un legado. Cuando Jesucristo reina en la familia, se acaban las clases, se acaban los títulos, se acaba la autoridad. Y el que se crea que más autoridad tiene en la casa, lo debe utilizar entonces para beneficiar al que menos poder tiene y al que menos es. Aleluya. 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 Teológicamente hablando, para que los hermanos que están en instituto, esto se llama sumisión mutua. You can look it up. Usted puede hacer todo. Hay escritos completos. Solamente de Efesios capítulo 5 y verso 21 hay escritos completos, porque teológicamente se llama sumisión mutua. Mutual submission. En donde si estamos dentro del núcleo de la casa, usted sabe lo que es revolucionar. Mire, hermano, con este principio y con este concepto y con esto termino. Usted sabe la revolución que puede haber en su familia y en su matrimonio y en la relación con sus hijos. Porque mire la pregunta, si lo dejo filosófico, perdimos aquí. Yo le voy a decir, y con esto cierro, ¿cómo es que le podemos concluir esto? ¿Cómo es que lo podemos concluir? Práctico. Le voy a dar un consejo práctico. Mire la persona que está a tu lado, escuche, todavía no. Si es familia suya, si usted tiene una persona a su lado, mire la pregunta que usted le puede hacer basado en todo esto que acabamos de decir. ¿En qué te puedo ayudar? Dígaselo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Usted sabe el riesgo que usted se está tomando? ¿Usted sabe el riesgo? Al hacer esa pregunta, usted sabe, varón, tú sabes el riesgo que tú te estás tomando si tú le dices a tu esposa, ¿en qué te puedo ayudar? Ella va a abrir el closet y te va a decir, empieza por ahí. Escuche, hermano, esto es el evangelio, este es el principio más poderoso que Jesús enseñó, y los discípulos dijeron, ¿cómo aplicamos esto a la familia? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza poderosa? Que el que más poder tiene que usarlo para bendecir a otro. El principio que revolucionó. Este fue el principio que tumbó a Roma. Este fue el principio que tumbó a todos los imperios. Esta sola enseñanza de Jesús de que teníamos que amarnos unos a otros. Los discípulos dijeron, ¿cómo lo ponemos en términos prácticos de familia? Y Pablo dice, ya yo entiendo. En el verso 21 dice, ¿sabes qué? Sométase cada uno de vosotros a cada uno. Y así nadie puede decir, no, que el que mando soy yo. ¿Tú tienes el que manda? Pues sométete. Porque en el reino de Cristo el que más manda se hace el siervo. En Cristo el que más poder tiene, lo tiene que utilizar no para principio propio, sino para bendecir y ayudar al resto de la familia. Escuche, hermano querido, y con esto termino. De lo real a lo ideal siempre va a haber tensión. Y Jesús dice, pues yo los voy a ayudar, no a que nieguen su realidad, no la nieguen, pero les voy a dar las herramientas para que vivan en la realidad. Y voy a incluirle amor, perdón y misericordia. Y luego, el que ustedes piensen que más título tiene y el más que manda, y el que ustedes piensen que es el más grande, cuando ustedes hagan una familia, sométanse unos a otros. Solamente para reverenciar a Cristo y que puedan decir que en esta casa no es que vamos a la iglesia, que se conozca su familia, porque aquí reverenciamos a Cristo y la enseñanza de Cristo es la que fundamenta esta casa. Por lo tanto, aquí nos sometemos unos a otros. Y yo le puedo preguntar a mi hijo, ¿sabe cómo se resuelve en muchos casos el problema de padres y de hijos? Si un padre que manda mucho le dice a su hijo, ¿en qué yo te puedo ayudar? Usted sabe lo revolucionario que fuera. Mire, hágase una reunión de amigos nada más. Mire, familias que están aquí, inviten a sus amistades un día a su casa, 2 o 3 amistades de familia, amistades de trabajo, y enséñale este principio al hijo suyo. Imagínate que ustedes están en la sala y están ahí hablando,
Y de momento, frente a los amigos tuyos, el hijo tuyo viene y te interrumpe y te dice: papi, ¿en qué te puedo ayudar? Y después el nene se va para allá arriba, para el cuarto. Yo te garantizo que los que están allí, sin que el nene lo sepa, te van a decir: enséñanos. Enséñame, ¿qué acabo yo de escuchar? Enséñame a cómo ser padre. ¿Cómo es que el hijo tuyo vino aquí a preguntarte en qué te puede ayudar? ¿En qué lo puede ayudar? Revoluciona la casa, revoluciona el matrimonio, revoluciona la familia. El problema que tenemos es que lo que nos fundamenta, las relaciones nuestras están funcionando por autoridad, por el que más manda, por el que aquí, por las culturas, hermano, y eso es lo que nos tiene enredado a nosotros. Pero Pablo dijo: ¿cómo yo puedo tomar el principio más poderoso de las enseñanzas de Jesús y lo aplico a la familia? Y él dice: ¿sabes cómo? Sometiéndonos unos a otros. Y lo práctico es: ¿en qué te puedo ayudar? La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Póngase de pie conmigo. Yo quiero orar. Pastores, me ayudan. Vengan por aquí, pastores. Habrá alguna familia que está viviendo, gracias mi hermano, la paciencia, gracias. Dios sabe tu situación. No sé si es que tenías que escuchar primero esta palabra y sentí en mi espíritu que la escuchara primero. Porque al igual que tú, estamos todos de lo real a lo ideal. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.